Bueno, ahora sí ya está. Ya empezamos, ya está todo. Yo creo que ya no va a llegar nadie más. Ya empecemos, por favor. A ver, ¿quién me puede comentar algo de las reacciones? ¿O vamos? Yo, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Sí, sí se escucha? Sí. Ok. Pues, las farmacodermias o dermatitis, medicamentosa, pues son manifestaciones provocadas por la administración de medicamentos. Estas manifestaciones, pues, es en la piel, las mucosas o algunos anexos. Y pues, son polimorfas, o sea, son variadas. Van a ser provocadas por fármacos como los antibióticos, los AINES, el ácido acetil salicílico, anticonvulsivos o los antivirales utilizados para el tratamiento del VIH. En cuanto a su cuadro clínico, pues pueden llegar a ser de inicio súbito, van a ser ya sea lesiones localizadas o diseminadas. De igual forma, pues pueden llegar a presentar eritema de un color brillante. Pueden también ser acompañadas de fiebre y en cuanto a su involución, pues esta se puede presentar una desaparición en pocos días, dependiendo al medicamento. Sí, aquí algo que yo les digo, hay ciertas cosas, igual que yo les digo de urticaria, que también pasa con las reacciones medicamentosas. Sí, no se ve esta cámara. ¿Qué pasa con las reacciones medicamentosas? Que realmente, pues uno quisiera poder rápido hacer un estudio y que nos diga qué es, ¿no? ¿Cuál es la causa? Así de sencillo. Y con las farmacodermias, pues tenemos lo mismo. O sea, lo difícil es encontrarse siempre con pacientes que a veces toman un chorro de fármacos. Entonces tenemos que hacer así siempre como una línea del tiempo. Si nosotros primero es sospechar que lo que tenga el paciente puede ser por medicamentos o no. Son muy pocas las reacciones incluso que son exclusivas que uno diga esto por medicamento. Y de ahí le empezamos a buscar, ¿no? Muchas vamos a encontrar que no solamente son producidas por medicamentos, sino también procesos infecciosos. Entonces esto abre el abanico mucho más amplio, ¿no? O pacientes que toman múltiples medicamentos y a veces nos los mandan porque la mayoría de las reacciones que afectar otros órganos, la mayoría de las reacciones son en la piel, ¿sí? ¿Ok? Entonces sí es un poquito complicado esto. A ver, Jaime. Sí, yo quería comentar, doctora, que en la lectura pude discriminar dos tipos de reacciones a los medicamentos antes de llegar a la famosa división que hace Helicums, que es una interacción de tipo alérgica y una interacción de tipo no alérgico. Destacando en los no alérgicos, podemos ver que podría haber una reacción por una superdosis, es decir, de que le metamos una dosis máxima y que el paciente no lo pueda utilizarlo. Y también podemos tener factores propios individuales de cada paciente, por ejemplo, la excreción por su hígado, el primer paso hepático que no se lleve bien, o puede ser que tiene algo ahí renal que esté interactuando y no se metabolice el medicamento. Y ya otras cosas que puede haber, ya los meros efectos colaterales de cada medicamento que ya cada uno debería conocer antes de manejar fármacos, y pues todos los posibles efectos teratogénicos que tiene. Y ya destacando Helicums, podríamos ya clasificar pues la hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4, que ya nosotros conocemos, y cada una tiene su diferente aplicación en alguna farmacodermia. Sí, así es. O sea, aquí la cuestión, le digo, es primero sospechar, ¿no? Y la historia clínica a veces nos va diciendo, desde que empieza el paciente, que mi abuelita es alérgica a la penicilina y mi tía también, y mi hermano, no, eso ya nos debe poner así como
poquito naranja ahí de alerta y de lo que están las interacciones medicamentosas. Por eso es importante siempre que el paciente nos diga qué medicamentos son los que toma en forma regular. Y bueno, y es válido, a veces no conocemos las interacciones de todos los medicamentos, pero es válido que agarren ustedes su PLM y chequen, ¿no? Si se puede dar o no se puede dar, eso es de humanos, más vale hacerlo, aunque lo hagan delante del paciente, que permítame ver si lo que yo le puedo dar tiene alguna interacción con lo que usted está tomando. Es válido hacerlo, porque no conocemos de todos los medicamentos, pero a dárselos así y que pues podemos provocarle al paciente una reacción severa, ¿no? ¿Qué es lo que a veces no hacemos? O sea, como que todos lo sabemos y, y le recetamos, o sea, a veces pecar de esa soberbia a veces que nos dicen de los médicos y luego pues eso pasa, ¿no? O lo que generalmente a mí me da, que siempre ustedes ven que en la historia clínica yo siempre le pregunto alergia a medicamentos. Pero ahorita a veces vemos a los pacientes tan rápido, ¿sí? Que le damos el medicamento, y el paciente presenta alguna reacción, y ya luego cuando el paciente llega a consulta por esa reacción, resulta que le preguntamos, oiga, es que me hizo daño el medicamento, pero es que yo soy alérgica a la penicilina y me dio usted penicilina, yo no sabía que era penicilina. Y la reacción que tenemos a veces como médicos es, ¿y por qué no me dijo que era alérgica a la penicilina? Eso no le corresponde al paciente, eso le corresponde al médico. Siempre preguntar si se conoce alérgico a algún medicamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el paciente a veces aprende el nombre comercial y si se lo dan con otro nombre, pues ya piensa que es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces es nuestra obligación como médicos siempre preguntar y cuando, bueno, a los que les ha tocado ver algunas historias clínicas cuando hago, incluso yo les pregunto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa con ese medicamento? Ah, pues se me hincha la cara, me salen ronchas, ok. Pero a veces el paciente puede decir, no, que me arde el estómago. Pues ya no es una reacción, es un efecto secundariamente. Eso lo tenemos que diferenciar, y por eso es importante conocer las reacciones. Entonces le digo, aquí tenemos, se pueden evitar muchas cosas simplemente preguntándole al paciente si ya se conoce, si hay antecedentes en la familia de alergia y conocer los grupos, porque desgraciadamente vamos a ver también que muy pocas reacciones, incluso nosotros podemos decir, esto es por este medicamento, ¿no? Todas estas que vamos a revisar, las listas son casi las mismas, ¿no? Se repiten analgésicos, desinflamatorios, antibióticos, o sea, es casi los más frecuentes, ¿no? Bueno, entonces empezamos, por favor, Sandra. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de qué son las farmacodermias y vamos a empezar con una introducción de forma generalizada sobre las farmacodermias. Bueno, nos dice que en sí las farmacodermias van a ser manifestaciones en la piel, en la mucosa y en los anexos, que van a ser producidas por fármacos que van a ser administrados por cualquier vía, excepto la cutánea. Aquí nos menciona que un fármaco puede producir, muchos fármacos pueden producir el mismo tipo de lesiones, o bien un fármaco puede producir diferentes tipos de lesiones, ya sea en un individuo o en diferentes individuos. Generalmente estas reacciones suele aparecer de unos minutos hasta varios meses después de la aplicación del fármaco, y en el tiempo que más se ha visto que suelen aparecer es de 1 a 3 semanas. Sí, esto es importante porque hay veces en que el paciente incluso ya terminó el tratamiento. O sea, ya en ese momento no lo está tomando, pero la reacción a veces se presenta posterior. Ya lo pudo haber suspendido, pero se desarrolla la reacción, ¿sí? En cuanto a datos epidemiológicos, pues nos menciona que esta pues va a afectar a todas las razas. Hay una predisposición en mujeres de 2 a 1,
Generalmente suele afectar a personas que tienen entre 21 a 30 años de edad y se ve incrementado en aquellos pacientes que toman productos quimioterapéuticos o antineoplásicos, o bien aquellas personas que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana. Generalmente la más frecuente es la erupción morbiliforme, que la veremos más adelante, y los medicamentos más frecuentes que causan estas reacciones son el trimestoprim con sulfametazol en el 64% de los casos y el naproxeno en el 34% de los casos. Se ha visto que tiene una mortalidad del 1.8%. La etiopatogenia nos menciona pues que, como ya vimos, pues los medicamentos, cualquier medicamento puede generar una reacción. En sí se desconoce pues, los mecanismos por el cual estos generan las reacciones cutáneas. Sin embargo, se dice que puede existir una combinación tanto de los factores intrínsecos y extrínsecos, o bien inmunológicos y no inmunológicos. Entre los más frecuentes, pues van a ser los no inmunológicos, que se ven más involucrados en esto. Aquí les puse lo que son los mecanismos inmunitarios, y pues nos dice que se den un porcentaje muy bajo, y va a estar determinado sobre todo por las características moleculares, tanto del fármaco, de los factores del huésped y del ambiente. Hay 4 tipos de reacciones. Según Gellico, es la reacción tipo 1 o anafiláctica dependiente de inmunoglobulina M. Y aquí nos dice que las manifestaciones se deben a sustancias liberadas por los mastocitos y los leucocitos, que es la histamina, la bradicina y la serotonina. Generalmente este tipo se va a ver en lo que son la urticaria, el prurito y el edema laringio. En el siguiente tenemos la reacción de tipo 2 o citotóxica. Aquí van a participar lo que son anticuerpos IgM o IgG, y generalmente va a haber destrucción celular. Esto es frecuente cuando se presenta lo que es la anemia hemolítica por la reacción de tipo 2 o dependiente de complejos inmunitarios circulantes. Y aquí también pueden participar lo que son los anticuerpos IgM o IgG. Y aquí se ve generalmente que son erupciones papulares o urticaria. Y la 4 es la reacción de tipo de hipersensibilidad tardía. Y aquí nos menciona que generalmente suele aparecer de 24 a 48 horas después de la ingesta del medicamento. Y estos producen reacciones exantemáticas. Sí, aquí en esa tablita que les mandé, que es como una actualización, que ya se subdivide la reacción tipo 4, o sea, porque cuáles son los mediadores o las células que participan, ¿no? Y cuáles son las enzimas, y ahí incluye casi a la mayoría de las reacciones a medicamentos de las que vamos a ver. Por lo menos ya se conoce un poquito más acerca de esto, ¿no? O sea, se van afinando los detalles, porque el decir mediada por linfocitos T, una reacción tipo 4, era así como un término muy amplio, y ahorita ya se va como desmenuzando, desglosando un poco qué es lo que participa, y dentro de eso pues tenemos igual el DRES, la pustular exantemática, o sea, ya se conoce un poquito más, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora entre lo que son los mecanismos no inmunitarios, que van a ser los más frecuentes, pues está las dosis excesivas, es decir, una cantidad excesiva de fármaco hacia el paciente, o bien la intolerancia, cuando es que la mínima cantidad afecta al paciente. Entre otros tenemos los efectos adversos, los efectos tóxicos directos, mecanismos farmacogénicos, interacción medicamentosa y los demás que les presento en esta tabla. Bueno, y les voy a hablar ahora específicamente de lo que van a ser las erupciones morbiliformes. Bueno, a ver, pasa tantito la anterior. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, ya lo mencionaron de la dosis excesiva, los efectos adversos, diferenciarlo, ¿no? De lo que sean una reacción mediada inmunológicamente, ¿sí? Hay medicamentos que nos van a provocar también reacción, y que tenemos que estar midiendo a veces la cantidad de medicamentos que le damos al paciente,
porque nos puede dar esa toxicidad acumulativa. La intolerancia, eso es cuestión de que nosotros sepamos que existe y creerle al paciente, porque muchas veces, oiga, pero no, es que no lo tolero, es que me cae mal, pero ¿por qué? Si eso no, o sea, hay que creerlo, o sea, suceden este tipo de reacciones, entonces tenemos que cambiarle el tratamiento de esos medicamentos, ¿no? Las reacciones de Harry-Heimer, pues a veces exacerbaciones de las patologías o aparición de otras patologías secundarias a la respuesta que se tiene al medicamento. Las interacciones medicamentosas, por ejemplo, un paciente que es alérgico a la penicilina, pues tener mucho cuidado con las cefalosporinas, así de los ejemplos más clásicos que mejor pues no le dan, mejor buscan algún otro antibiótico que sea de otro grupo. ¿Por qué? Porque puede tener eso, ¿no? Las alteraciones por desequilibrio ecológico, ¿cuáles creen ustedes que pudiera ser de las más clásicas que hemos visto? Poniendo ejemplos. Por ejemplo, los esteroides, ¿sí? Cándida, por ejemplo. Es decir, digamos, de lo que hemos visto, lo más clásico, ¿no? Pacientes, ¿por qué desarrollan cándida? Porque pues hay una disminución de la inmunidad o una alteración, ¿sí? O simplemente pacientes que han recibido múltiples antibióticos para procesos infecciosos, pues se altera el equilibrio ecológico y entonces se desarrolla cándida. Por eso son enfermedades que se les llama así oportunistas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos de qué tipo de reacciones pueden tener esos medicamentos. Ok, bueno, las otras son más raras, pero sí los podemos encontrar también, ¿no? Pues hay que conocerlo, por eso le digo, si ustedes van a recetar algún medicamento nuevo, no está de más que ustedes den una revisada si tiene interacciones, con qué está tomando el paciente. A mí me ha tocado ver casos ahorita que acabamos de ver las micosis y todo, pacientes que tienen onicomicosis y están tomando atorvastatina, besafibratos y les dan un chorro de itraconazol y ketoconazol y eso tiene interacción con esos medicamentos. Y a veces, con todo respeto, pero los internistas no lo saben y se los dan. Y sí me ha tocado ver casos de rabdomiolisis, pacientes hospitalizados y le están buscando otra cosa y simplemente es preguntándole qué medicamentos están tomando y hay interacción entre esos medicamentos. Entonces, digo, hay que estar atentos generalmente a las interacciones. Yo si tengo duda, busco. Si está tomando algún medicamento que no conozco, pues busco a ver qué interacciones, a ver si lo que yo le necesito dar puede darle alguna reacción. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, y bueno, en general de las más frecuentes son erupción morbiliforme, que vamos a ver ahorita, el eritema fijo medicamentoso y la urticaria. Esas son las 3 reacciones medicamentosas más frecuentes. Uh-huh. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las erupciones morbiliformes. Estas también van a ser conocidas como erupciones exantemáticas o erupciones maculopapular. Y se va a tratar de una dermatosis medicamentosa que va a ser producida principalmente por lo que son los antibióticos. A grandes rasgos se va a caracterizar por lesiones diseminadas o generalizadas y suelen ser de predominio en el tronco y en sitios de presión como son las palmas o las plantas de los pies. Suele haber eritema y puede haber ya sea exantema morbiliforme o escarlanitiforme. Siempre se acompaña de loquetermia y prurito. Hablando un poco de lo que son sus datos epidemiológicos, pues como ya vimos, es la reacción medicamentosa más frecuente. Generalmente constituye el 18% de las consultas dermatológicas. Afecta a ambos sexos por igual. Y vamos a ver que tenemos un predominio en niños y en personas que oscilan entre la edad de 20 a 50 años de edad. Y pues prácticamente cualquier edad, ¿no? Pues en niños y hasta los 50, pues prácticamente cualquier. Ok. Y nos menciona que esta reacción generalmente suele
suele aparecer en el 1 al 5% de aquellos pacientes que toman un medicamento por primera vez. En cuanto ahí se ve en esa foto las zonas de presión que se mencionan, ¿no? Así como pueden ser los glúteos, los muslos, así se ven. Se ven en el centro, que está un poquito más respetada, y en las zonas que realmente son las que tienen presión, ahí aparece un poquito más, ¿no? Ajá. Bueno, en cuanto a su etiopatogenia, pues nos menciona que los fármacos más frecuentes que las van a causar, como ya vino, son los antibióticos, la ampicilina, las sulfamidas, las pesolonas y sus derivados, también los nidrofuranos y los anticonvulsivos. Generalmente, pues el 33% va a ser por antibióticos, sin embargo, un 10% de ellas puede ser causado por lo que son los AINES. En sí, pues se desconoce lo que es el mecanismo patógeno, pero se le atribuye a la hipersensibilidad inmediata y tardía. Y la reacción va a aparecer ya sea de 1 hasta 3 semanas después de administrar este medicamento. En cuanto al cuadro clínico, pues como ya vimos, puede ser diseminada o generalizada. Predomina en tronco, sitios de presión como son las palmas, plantas y mucosa. Se va a caracterizar por lo que es un exantema morbiliforme, que va a ser parecido al sarampión o de tipo escarlanitiforme. Vamos a tener eritema difuso y descamaciones laminares. Suele respetar la cara. También vamos a encontrar lo que son máculas de color rosado o rojo, y estas se van a extender con rapidez y a veces tienden a coalescer y parecen que fueran más grandes de lo que son, como pueden ver en esta imagen, la de su derecha, la última. Ajá, sí. Coalescen las máculas y pareciera que pues es una placa más grande. Y nos dice que casi siempre vamos a tener lo que hay hipertermia y prurito. Aquí les presento otras imágenes. Sí, También, realmente. Sí, síguele. ¿va a hablar, doctora? No, ahorita que termine mejor ya. Okay. Bueno, también nos dice que esta puede aparecer como erupciones de pápulas pequeñas y abundantes lesiones urticariformes o escamatosas, como la imagen que les presento aquí al lado. Generalmente, pues estas suelen evolucionar espontáneamente, aun cuando exista la exposición al fármaco causal. Sin embargo, cuando no es así, puede llevar a recurrencias o incluso a dermatitis exfoliativa. Y algunas complicaciones de esta puede ser lo que es el síndrome de hipersensibilidad, una reacción cutánea grave que va a afectar a las membranas de las mucosas, una temperatura mayor a 38.5 grados, edema facial, linfadenopatías, falla multiorgánica, así como la hepatitis. Sí, bueno, mire, aquí lo importante de esto es que, bueno, nos habla de erupción morbiliforme y lo que decía es más frecuente en niños. Entonces, en los niños es donde generalmente pues vamos a ver también las enfermedades exantemáticas. Entonces, por eso es lo que yo les decía de la línea del tiempo, porque la mamá generalmente empieza con fiebre, pues le da algún desenfriolito, algún medicamento, y luego empieza la fiebre, y luego empieza la erupción. Entonces hay que ir marcando en una línea del tiempo para ver realmente si eso puede ser por el medicamento que le hayan dado o es secundario a algún proceso infeccioso. Quizás no podemos apoyar con una biometría, etcétera, pero a veces en los niños sobre todo no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. Vemos aquí que puede afectar la mucosa, puede haber linfadenopatía, puede haber fiebre. Entonces, pues es muy parecido pues a todo lo que podemos ver en una enfermedad exantemática, ¿no? El sarampión, que bueno, hay que buscar las manchas de Koplik, que la escarlatina, pues se llama así escarlatiforme, que parece escarlatina, entonces hay que revisar la mucosa faríngea para ver si no vemos esas placas blanquecinas características, y ir viendo, o sea, cómo se va distribuyendo esa erupción para ver si corresponde más a un proceso infeccioso, viral, o a alguna reacción medicamentosa. Te digo, a veces
pues no es fácil. O sea, tenemos que hacer, le digo siempre, líneas del tiempo, ¿no? En qué momento, si cuando le empezaron el medicamento ya tenía algo de las lesiones en piel o no, ¿sí? ¿Okay? Para diferenciarlo. Y lo que mencionaba del síndrome de Dres, que eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el síndrome de Dres efectivamente empieza así. Entonces, ya luego cuando veamos síndrome de Dres, o sea, vamos a ver que a lo mejor tenemos que pedir estudios de laboratorio para descartar si se trata de una erupción morbiliforme o un síndrome de Dres, que tiene sus características muy especiales, ¿no? Y ya, bueno, lo que es lo exfoliativo es cuando son muy generalizadas, ya cuando va remitiendo, lo exfoliativo se refiere a que todo se va a descamar. Eso también hay que explicarle al paciente, que ya es una fase de remisión, pero se puede descamar mucho y eso hay veces hay que cuidar la hidratación, etcétera, para que no se complique, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cuanto a su diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer con lo que es la candidosis, la pitiriasis rosada de Gilbert o bien el eritema escarliniforme. Sí, sí, por lo que mencionábamos, ¿no? Bueno, la cándida, pero eso se va más a los pliegues, pero bueno, igual, en la historia clínica todo va saliendo, ¿sí? Pero yo les decía, en la infancia con los exantemas virales, con rubiola, con escarlatina, con sarampión, ¿sí? O sea, ahí por eso le digo que en los niños es un poquito más complicado, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues este es totalmente, como ya ha mencionado la doctora, es clínico a través de la historia clínica y la exploración física. Existen algunas pruebas que pueden hacerse, pero en realidad estas son poco frecuentes y pues casi no son utilizadas. Les menciono aquí las pruebas que son las pruebas de cutáneas, las PIN test o intradermoreacción y las pruebas de provocación controladas, pero estas en sí pues no las vamos a utilizar. Es así como que tómelo otra vez a ver como si se pone peor, ¿no? Pues no, no, no es muy ético, ¿no? Hacerlo. Bueno, el tratamiento, pues nos dice que la base del tratamiento y la piedra angular de pues va a ser la suspensión inmediata del fármaco que se considere productor, ya sea si está confirmado o no. Y se da un tratamiento sintomático totalmente, por ejemplo, se da los antihistamínicos, ya que estos disminuyen el prurito y tienen un efecto sedante. O bien nos menciona también que en casos graves se puede dar lo que es la adrenalina intravenosa o intramuscular, o los corticosteroideos endovenosos, ya que estos van a tener un efecto antiinflamatorio y antialergénico, pero deben ser siempre controlados. Se da la prednisona de 60 a 100 miligramos, pues hasta el control y con reducción progresiva de este. Okay. Bueno, mire, aquí les quiero mencionar, esto es muy fácil, o sea, pero yo siempre les planteo un poquito lo que vemos realmente en la consulta. Les llega un paciente y que ese paciente toma 10 medicamentos y es cardiópata y es hipertenso y o tiene problemas renales o es diabético. Bueno, nos encontramos con, entonces tenemos que hacer esas líneas del tiempo y obviamente, o sea, dentro de todos esos medicamentos, o sea, cualquiera, sí son más frecuentes analgésicos, desinflamatorios, antibióticos, pero no son los únicos. Cualquier medicamento nos puede provocar cualquiera de estas reacciones, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que, bueno, como no está tomando esto, no es, no, cualquier medicamento. Las líneas del tiempo son importantes porque aunque vemos que lo mencionaba que a veces las reacciones se presentan algún tiempo después de estarlo ingiriendo, lo más frecuente es entre la primera y tercera semana, entonces sobre eso nos vamos a ir. Ahora, no pueden ustedes decirle a un paciente que toma digoxina, que toma, suspenda todo. No, pues se va a morir de otra cosa. Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre decir, bueno, vamos a suspender todos los medicamentos que no son esenciales.
O sea, el paciente toma, porque de verdad llegan con listas de 20 medicamentos. No que la vitaminita va para afuera. No que que el no sé qué. O sea, todo lo que no sea esencial, ¿sí? Que sea para sostener la vida del paciente, lo eliminamos. Cuando no sabemos, cuando es un paciente así como una multifarmacia. O sea, así tenemos que empezar. Todo, va para afuera, que el del pelo, que el de la vitaminita, que la vitamina C, que el suplemento, todo eso lo vamos a eliminar. ¿Sí? Y ya después nos vamos quedando con lo demás, y, o sea, y así se va haciendo un historial, a veces no es fácil, ¿no? Medicamentos a veces que, por ejemplo, la insulina provoca a veces muchas reacciones, aunque sea insulina humana y esto y lo otro, puede provocar reacciones, y esas reacciones en la insulina se presentan a veces hasta después de 2, 3 meses de estarla usando, ¿no? Entonces, hay que hacer líneas del tiempo. Sea, cuánto tiempo tiene, porque a veces les cambian, ¿no? Los tipos de insulina, etcétera, y eso es todo eso tenemos que estar interrogando. O pacientes de que no, es que tomo una pastillita, que no, a ver, tráigame todo su botiquín que tenga en casa, ¿sí? Porque hay veces en que se presentan reacciones y se le quitan y el paciente luego, o sea, no sabemos ni qué. Bueno, ¿por qué? Porque hay pacientes, sobre todo los pacientes mayores, de que no, pues le duele tantito la rodilla, pues va 1 o 2 días, toman el desinflamatorio, por ejemplo. Y en el momento que ustedes le pregunten, a lo mejor ya no lo está tomando, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos en la historia clínica, ¿ok? Y aquí sí, los esteroides son mis respetos para los esteroides. Bueno, eso sería todo por los sensatemas morbilliformes. Y ahora vamos a ver lo que es el tema pigmentado fijo. Este es conocido también como erupción fija a las drogas, y a diferencia de la anterior, esta es una dermatosis medicamentosa ocasionada sobre todo por lo que son los AINES. Recordemos que en el anterior el más frecuente eran lo que son los antibióticos. Se va a caracterizar por lo que son manchas eritematosas que evolucionan a vesículas o ampollas y muestran involución espontánea y dejan una pigmentación residual grisácea, como es la que vemos en la imagen, alrededor de la boca o en la órbita de los ojos. Generalmente este suele predominar en mujeres y puede ser igual localizada o diseminada. También suele afectar lo que es la mucosa oral y genital. Y siempre cuando hay recidivas, aparecen en el mismo sitio o bien puede haber nuevas lesiones. Okay. En cuanto a sus datos epidemiológicos, pues va a constituir un 25% de las dermatosis medicamentosas. Predomina en mujeres en relación de 2-1 y el 75% de los casos se observa en aquellos pacientes que oscilan entre los 11 y los 40 años de edad. En cuanto a su etiopatogenia, los fármacos que más se ha visto que causan estos tipos de reacciones, pues son la fenoltaleína, las mirazolonas y sus derivados, el ibuprofeno, las sulfamidas, como es el trimetoprim con sulfametazol, el alprazolam, las tetraciclinas. Y, y como vimos, el 50% depende de lo que son AINES. Y puede, pero rara vez, puede ser causado como es por los antihistamínicos. Bueno, aquí es muy importante. Esta es una reacción que nosotros decimos es por medicamentos, ¿ok? O sea, esta es de las pocas reacciones que nosotros podemos decir, esto es exclusivo por medicamentos. Porque igual, no hay otra, en general, otra causa. Se ha visto, por ejemplo, cuando es salicilatos, que a veces algunos alimentos tienen esos como conservadores, ¿no? Entonces a veces el paciente no está tomando nada, pero que toma el juguito de no sé qué y todo eso, pues hay que checarlo en los conservadores porque a veces traen estos productos y eso pueden ser la causa, actuar como un medicamento, ¿no? Pero en general es de las pocas reacciones que uno puede decir, esto es exclusivo por medicamentos.
porque en la erupción morbilliforme, pues, o sea, sí, en general en la erupción, también por eso, bueno, pues puede ser muy similar a cualquier enfermedad exantemática, ¿no? Pero esta por medicamentos. Y sí se dice que es muy relativo eso, ¿no? Pero igual cualquier medicamento lo puede producir. No se amarren ustedes a que solamente esta lista o solamente antibióticos y desinflamatorios. Cualquier medicamento lo puede producir. Eso va a depender ya en cada paciente. Y se llama fijo precisamente porque, así como lo menciona Sandra, cada vez que se toma el medicamento, o sea, la mancha puede desaparecer totalmente y se vuelve a presentar cuando se vuelve a tomar el medicamento. O puede quedar fija de por vida. Y hay pacientes que, oiga, tengo como unos 10 años con una mancha ahí, pero y las características son bien delimitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esto sí es por medicamentos. Uh-huh. Ya. Bueno, en su cuadro clínico, pues esto generalmente es localizado, pero en el 60% de los pacientes suele presentarse de forma diseminada. Afecta cualquier parte de la piel, pero en especial vamos a tener que va a tener predisposición por lo que son las palmas, las plantas de los pies, el glande, el introito vaginal, y así como los párpados y la región perioral. Uh-huh. Esta se va a caracterizar por lo que son manchas eritematosas, ya sea redondas u ovales, y generalmente suelen medir de 1 a 4 centímetros de diámetro. Pueden ser únicas o múltiples. Se acompañan de vesículas o ampollas en el 30% de los casos. Ocasiona ardor y prurito y dura de 7 a 10 días. Nos menciona que tras la involución queda descamación transitoria y pigmentación azul grisácea o color pizarra. Puede durar de meses o años o incluso puede ser permanente. Bueno, así como vemos en la foto, por ejemplo, la de abajo del brazo es una reacción, digamos, aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese eritema y se ve que ahí como que en el centro como que ha tenido previamente la lesión y ahorita se está reactivando, por eso lo vemos eritematosa. Y la que está en el labio, pues son las manchas que pueden quedar de por vida, ¿sí? Entonces puede ser esto muy variable. Eso de que a veces es pura mancha y que efectivamente hay veces en que llega a formarse ampollas y lo vemos aquí, por ejemplo, les voy a platicar un caso que tuve por estas lesiones aquí en la mucosa. A mí me lo mandan, me piden interconsulta a urgencias por herpes, ¿sí? Y resultó, o sea, ¿por qué aquí hilaron de que era herpes? Porque le aparecía siempre en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces sí, a veces el herpes recidivante puede, claro que este paciente lo presentaba en la mucosa oral y en genitales. Entonces ahí usted dice, a ver, el herpes no se presenta así, ¿ok? El herpes aparece pues siempre o es en la mucosa oral o es, pero no va a tener herpes en ambos sitios. Por eso es importante conocer un padecimiento de otro. Y entonces ya preguntándole, resulta que ese paciente tenía infecciones de vías respiratorias superiores frecuentes y cada vez que se empezaba a sentir mal se tomaba su timetropril. ¿Sí? ¿Ok? O sea, y así, porque los antibióticos ya ve que pues se consiguen, aún con los controles, van ahí a la del ahorro y pagan 100 pesos y ya le dan el antibiótico que ustedes quieran, ¿no? Entonces, realmente lo que tenía era erupción fija medicamento, pero en urgencias dijeron no, y le aparece ahí y se le repite en el mismo sitio, luego dijeron herpes. ¿Sí? Entonces, no era un herpes, era un eritema fijo medicamentoso. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro, les presento otras imágenes. Y su imagen de la izquierda, pues es un eritema fijo pigmentario con ejemplos de ampollas sobre una base eritematosa.
Y en la de la izquierda tenemos un eritema fijo que va a ser causado por sulfamidas. En general, pues estas suelen evolucionar, su evolución natural tiende a la involución espontánea si no hay una exposición al fármaco. Pero a veces, como ya vimos, es posible que estas lesiones aparezcan nuevamente y bien, cuando aparecen suelen aumentar de tamaño. Ok. En cuanto a su diagnóstico diferencial, pues va a ser por herpes simple, por eritema multiforme y la dermatosis cenicienta. Sí, entonces, sí, en los diagnósticos es lo que le decía del herpes simple, y como el herpes cuando es recidivante en la mucosa, pues puede dejar una manchita ahí residual, porque le aparece siempre en el mismo sitio. ¿Qué otro dato nos puede ayudar a diferenciar que se trata de un herpes o un eritema fijo medicamentoso? Que los pródromos, acuérdense de los pródromos en el herpes que se presentan en un 75% de los casos. Entonces el paciente, oye, ¿ya usted sabe cuándo le va a aparecer? No, yo ya empiezo a sentir unos días antes como una comezoncita, un ardorcito, pues eso probablemente puede ser un herpes, y que en el cuadro agudo pues vamos a buscar las vesículas umbilicadas características del herpes simple. El eritema multiforme, que lo vamos a ver, pues eso se llama multiforme porque puede haber desde placas urticarianas, vesículas, etcétera. Y la dermatosis cenicienta, esto se los comento, les comento esta patología porque no la vamos a ver en el programa, pero sí efectivamente en nuestro medio no es tan rara. Se llama cenicienta porque si ustedes ven las manchas son así como grisáceas. Esto es una dermatosis que no se conoce cuál es la causa, se llama también eritema discrómico perstans. En nuestro medio es muy frecuente porque de hecho esta enfermedad fue descubierta en El Salvador. Y nosotros ya saben que pues, somos ya aquí en Centroamérica también, ¿no? Entonces, toda esta zona hay mucho, no se conoce cuál es la causa, se piensa que puede ser por ingesta de conservadores, etcétera, y no hay un tratamiento y se puede remitir. Pero las manchas, claro que no tienen a veces que sean tan redondeaditas como es el eritema fijo, pueden ser un poquito más diseminadas, irregulares, lo vemos ahí, pero la coloración, vean con la del labio, es muy similar, que tiene ese tinte grisáceo, ¿no? Ok. ¿Te salió Sandra? Como que se le fue su internet, Doc. Sí, pues. Bueno, no sé si tienen alguna duda en lo que regresa o algo. Yo sí tengo una duda, pero porque me toca exponer Steven Johnson y necrosis epidémica. Sí, le quería preguntar, Doc, si me meto mucho en eso de la inmunología, cómo se da, porque ya ve que son teorías. Están 3 teorías, pero no sé si me amplío ahí o solo cómo se expresa. Mira, yo te diría que te basaras precisamente en el cuadrito ese que les acabo de mandar, porque ahí viene un poquito más específica de los que tienen destrucción de la queratinocitos, que son el Steven Johnson, y la participación de la grancina. O sea, ahí sí un poquito explicar eso, cómo se forma la necrosis del queratinocito. O sea, cuáles son las células, o sea, que están participando en esto. Entonces, ahí en el cuadrito que les mandé, ¿sí? Donde viene la subclasificación, que ahí cuáles son las que participan, la perforina, la grancina, ¿sí? El FAS, la granulosina, que son es lo que va a participar, que va a hacer que destruya el queratinocito, que lo necrose y que se formen las ampollas. Quizás el mecanismo sí. Pero basado en esto que ya viene ahí, porque es lo nuevo, pues digamos, ¿no? Gracias, doctora. Sí. Ok. ¿Alguien ha tenido alguna reacción medicamentosa que las conozca o algo? Sí, doctora. ¿Sí? Por ácido acetilsalicílico y el naproxeno. Y por los mariscos también. ¿Y qué reacción tiene? Me salen las ronchas muy grandes en las manos y se me inflama la cara y me dan
Anafilaxia. Esa es de tipo IgE, pues digamos, podemos decir, como tipo urticariano, ¿no? Ajá. El shock anafiláctico es mediado por IgE. Ujú. Bueno, pues ahí cuidado. Y eso por eso es importante darle al paciente, ¿no? No vayan a... Tengo por ahí un caso también, y esto de las dosis que decíamos, que bueno, uno de los requisitos para decir que está mediado inmunológicamente, porque ya ven que hay un cuadro ahí donde viene de las que son, que ni una cosa ni otra, ¿sí? Pero en general, las que están mediadas inmunológicamente es independiente de la dosis. Cuando un paciente ya está sensibilizado, así sea que le dé muy poquito, va a tener una reacción severa, porque ya está inmunizado, ya tiene esa memoria. Así me pasó con un cuadro de Steven Johnson. Me piden la interconsulta, el Steven Johnson se hospitaliza y ya le empezamos a preguntar. Y me dice, yo le dije a la doctora que era alérgica a la penicilina. Y la doctora, ¿qué creen que le dijo? No, pero le voy a dar una penicilina más suavecita. Y pum, vale, que le da amoxicilina. Y pácatela, Steven Johnson, ¿sí? Entonces, no, si está mediado inmunológicamente, es independiente de la dosis. O sea, teniendo otros chorrocientos grupos para tratar una infección, pues le hubiera dado cualquier otro antibiótico, ¿no? Pero no del... Y le dijo, no, es que le pusieron inyectada, yo le voy a dar tomadita y así una dosis muy bajita. No, ¿sí? Entonces, son de los conceptos que tenemos que tener claros. A ver, Adriana, si nos platicas de qué te ríes, porque también nos... No, es que no disculpe. Ok. Amaneció contenta. Sí, pues, Sí, un poquito. contenta de que ya van a regresar a la escuela. ¿Ya, Doc? No, no es ¿Presencial? cierto, no sé, no creo. Yo creo que este semestre se termina así. Doctora, perdón, es que se me fue el Sí, internet. sí. Voy Esperamos. a continuar, permítame, Ok. ¿dónde estaba? ¿Sí se mira? No, No se mira. no, Se escuchó el gallo. Solo nos despertó el gallo. sí, pues. Va de caldo de gallina ahí. ¿Ya se mira? No. Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, como estábamos viendo, el diagnóstico diferencial pues va a ser con el herpes simple, el eritema multiforme y la dermatosis cenicienta. En cuanto a su diagnóstico, pues es igual al anterior, totalmente clínico, a través de historia clínica y la exploración física. Y pues igual las pruebas son poco frecuentes y casi no se utilizan. Bueno, aquí, por ejemplo, a veces para diferenciar entre una dermatitis cenicienta, sí podemos pedir un estudio histopatológico. No nos va a decir cuál es la causa, si es eritema fijo medicamentoso. O sea, pero a veces para hacer diagnóstico diferencial con otras cosas sí nos podemos apoyar en la biopsia, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al tratamiento, pues igual la piedra angular va a ser retirar el medicamento. Si tenemos lesiones activas, pues podemos dar lo que son esteroides de alta potencia por vía tópica o también por vía oral y los antihistamínicos para lo que es el prurito. Y para lo que son las máculas grises, se puede dar lo que son queratolíticos con ácido salicílico al 2% y urea al 10%. Sí. Ya ven aquí que los esteroides son pilar del tratamiento, de estos tratamientos. Uh-huh. Y para finalizar, pues aquí les presento lo que fue mi mapa. Uh-huh. Y eso se... Okay.
Pues empezamos bien tarde, no sé si seguimos con otro siquiera. O aquí nos quedamos, ustedes dicen. No sé si ya preparó su tema mi compañero o mi compañero, no sé quién le toca. Yo también estoy en farmacodermias, Doc, pero yo no he terminado de hacer mis diapositivas. Ok. Pues ni vino la que le tocaba, yo creo. Yo les digo, yo voy al ritmo que ustedes quieran. Dice, seguimos, no hay clase, no vemos este tema, no lo vemos. Pero sí, traten, como estas son así secuenciales, pues sí de un poquito estar, preparando con el tema que sigue, ¿no? Bueno, yo creo que no vamos a seguir porque creo que es Fernanda, ¿no? Cruz Romero. Bueno, doctora, Sí. sí, sí tengo el siguiente tema que sí, solamente que ahorita tengo un poquito de problemas de conexión a internet. Falleció un familiar y me traje la lab para exponer, pero no sé si me dé chance tantito de buscar una conexión más estable. No, o sea, no hay problema. Mire, yo digo que sigamos así, si quieren le paramos ahorita, nada más que estén en la disposición de que si, bueno, si vemos que hay una fecha, o sea, tenemos que ir programando de acuerdo a la fecha, pues que digamos, bueno, como hicimos hace 8 días, sábado y domingo, 2 horas, o sea, no hay problema. Si tú ahorita tienes un problema personal, que lo sentimos mucho, no, pues, o sea, no hay ningún problema, ¿ok? Sí, pero para otras situaciones le digo, o sea, vamos avanzando como podamos y ya que si vamos llegando al final de la unidad, tenemos que reprogramar, o sea, yo estoy dispuesta a poner más tiempo, ya sea el miércoles, ya sea el sábado, ya sea el domingo, ya sea como lo vayamos viendo, ¿sí? No. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, entonces nos vemos el lunes o mañana, como ustedes digan. El lunes. Por favor, el lunes, Doc. Bueno, Es que ok. tenemos muchas tareas esta De semana. verdad. Pero a mí ni me diga, porque yo no les he dejado mucha tarea, ¿eh? Sí, A Doc, mí no. Para usted. pero es que son 14 materias, Doc. Bueno, ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Bueno. Muchas gracias, doctor.